Pues bienvenido una vez más al Diálogo de los Jueves. Este es un espacio que tenemos en la Universidad de Puerto Rico en Carolina con la intención de discutir problemas de la universidad, del país, y que sean problemas que podamos discutir en un marco de ambiente de amigos, en donde vamos a diferir, como siempre lo digo, pero vamos a diferir con altura y con respeto. La idea es sacar lo mejor de este diálogo, como lo dice el título, ¿no? Por lo tanto, hoy agradecemos al doctor Jorge Colón, a quien convencí, y no fue muy difícil convencer de venir acá a hablar a nuestra universidad. Y rápidamente cuando conversé con él me dijo, sí, yo voy. Y hoy estamos aquí para entonces hablar de lo que es la Universidad de Puerto Rico, hacia dónde vamos y cómo el país necesita de una universidad fortalecida. Agradecemos que los profesores, que los estudiantes están participando. Muchísima gente me dijo que lo iba a hacer a través de las redes y agradecemos esa participación, y vamos a agradecer también las preguntas que nos envíen por ahí. El invitar al doctor Jorge Colón es porque creo que el Jorge Colón es una de las personas que ha estado en la Junta durante más de 4 años y conoce bien la dinámica y la evolución de hacia dónde va la universidad si no corregimos el derrotero que lleva. Por lo tanto, el diálogo, este espacio es un espacio de diálogo, y luego de que el doctor Jorge Colón haga su exposición, haremos un conversatorio en donde podremos expresar nuestra opinión, nuestro sentir hacia dónde vamos, y que podamos llegar en algún momento a arribar a una mejor meta y tener una universidad que pueda representar lo que el país merece. Pues con ustedes, al amigo doctor Jorge. Es un placer haber aceptado la invitación de Rafael, con quien compartí en el último año de la Junta Universitaria. Yo era representante del recinto, y pues a Rafael pues lo conozco de hace tiempo, ¿verdad? Él es el que me enseña de vez en cuando algunas cositas sobre el cambio climático y demás, que es experto. Así que, y también pues estoy contento de estar en este salón, porque muchas veces la Junta Universitaria en el pasado tenía mucho a este lugar, tenía sus reuniones, y pues los almuerzos aquí son mejores que en ningún otro lado, así que siempre me estaba mucho por acá. Como ven, pues voy a estar hablando sobre la reforma y cómo la UPR es esencial para el futuro de Puerto Rico, y la reforma como esencial para el futuro de la UPR. Voy a estar mencionando algunas cosas de por qué entiendo que la universidad es tan esencial para el futuro de Puerto Rico, pasado, presente y futuro, y entonces hablar un poquito sobre reforma, un poquito de historia, y al final pues vamos a presentar lo que es actualmente el proyecto de reforma universitaria, que es un proyecto para una nueva ley universitaria que está ahora mismo ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Para empezar, y esto es un breve resumen, a ver si esto funciona, rapidito por aquí. Primero voy a presentarles lo que son las... voy a poner por aquí, a ver si estoy más cercano y logramos que se vea. Muy bien. Lo que son, ¿verdad?, unas particularidades de lo que es el sistema de la UPR, porque es esencial para Puerto Rico. Como pueden ver, ofrece 694 ofrecimientos activos, 452 de grados conducentes a grado, programas conducentes a grado, 242 que no los conducen a grado, 239 bachilleratos, 38 grados asociados, a nivel graduado 119 maestrías, 40 doctorados, 15 certificados. Programas académicos únicos en el sistema, como pueden ver ahí algunos de estos. Eso lo que hice fue que entré a la página de aopr.edu, y ahí están todas estas estadísticas y listados. Entre los programas únicos, pues hay algunos que son únicos en términos de, aquí hablando de las ofertas particulares para preparar profesionales e investigadores en el área de salud, que todos sabemos lo esencial que es para Puerto Rico el área de salud. Le ponemos algunas. Y si buscamos las estadísticas que recoge la Fundación Nacional de la Ciencia, la NSF, pues aquí aparecen unas recientes que busqué precisamente en el día de hoy. Dicen aquí cuáles son las instituciones de bachillerato en los cuales las personas que han logrado un doctorado y que son hispanos o latinos, ¿dónde hicieron su bachillerato? Podemos ver aquí para este periodo de 2010 a 2020. Y como pueden ver aquí, pues
número 1 aparece la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Como pueden ver ahí claramente, vamos a poner alguna, el Río Piedras, perdón, número 1, y Mayagüez bien cerquita. La lista, estos eran los primeros 50, si buscaban más abajo, y aparece también la UPR en Calley y la UPR en Humacao. Si vemos en áreas particulares, en lo que llaman en los Life Sciences, vemos primero a Mayagüez, segundo a Río Piedras. Si vemos en el área de ciencias físicas y ciencias de la tierra, aparece Río Piedras y Mayagüez. Si vemos en el área de matemáticas y ciencias de cómputo, vemos allá a Río Piedras y vemos a Mayagüez un poco más abajo. Si vemos en el área de psicología y ciencias sociales, aparece Río Piedras y más abajo Mayagüez. Si vemos en el área de ingeniería, pues Mayagüez por mucho, como pueden ver en esa tabla. En el área de ingeniería, la que aparecía ahí, en el área de educación, no recuerdo si creo que no aparecía en los primeros, pero en el área de humanidades y las artes, pues también aparece Río Piedras primero, y en otros tipos de áreas, pues también aparecen en la lista, ¿verdad? Eso es como las estadísticas de la Fundación Nacional de Ciencia en cuanto a la importancia que tiene el sistema UPR en esas disciplinas para hispanos y latinos. Y aquí recientemente salió, ¿verdad?, en internet, una persona estaba mencionando en el área de ingeniería cómo pues en el área para hispanos y latinos, la UPR Mayagüez, UPR Río Piedras, mencionando cómo para este periodo de tiempo que aparece ahí en la tabla también estábamos entre los primeros, ¿verdad? Así que tenemos una escuela de farmacia en la escuela de medicina, como ustedes conocen, el Instituto de Ciencias Médicas, que estuvo en el ranking 9 de 130 escuelas de medicina de Estados Unidos en la cantidad de sus estudiantes graduados que pasaban los exámenes que tienen que tomar de la primera vez que lo toman. Como pueden ver, un % de pasar esos exámenes bien alto. Y en términos del recinto de Mayagüez, como institución nuevamente de bachillerato para mujeres que toman y obtienen el grado doctoral eventualmente, pues aparece ahí como que era el top. Número 1 también graduado en ingenieros hispánicos, número 1 graduando ingenieros químicos, número 2 graduando mujeres ingenieras, número 11 en maestría de química o ingeniería, 14 en grados de ingeniería computacional, 15 de las primeras 20 número 15 de las primeras 20 en esas escuelas de ingeniería en todo Estados Unidos, ¿verdad? Así que tenemos un sistema que es muy importante, ¿verdad? Y yo he tenido la oportunidad y que se me ha brindado de escribir y que se me permita publicar unos editoriales en la revista Science, donde en el primero que en el 2015 expresé mi preocupación porque ya se estaba hablando de seguir añadiendo más medidas de autoridad al sistema de la OPR. Recuerden, eso fue antes de promesa, y estaba advirtiendo sobre cómo eso podía traer era peligro, no solamente a Puerto Rico entero, sino a la universidad y al desarrollo de la ciencia en Puerto Rico. Después tuve la dicha después de María, junto al colega de Casa Pueblo, Arturo Mazol, que es el director ejecutivo, hablar de cómo deberíamos aprovechar esta oportunidad para finalmente hacer el cambio y la transición a fuentes renovables de energía con un sistema descentralizado. Y más recientemente, el año pasado, pues hicimos junto a la compañera Elvia Meléndez Ackerman publicar la situación de la Universidad de Puerto Rico en cuanto a los peligros que ya se están viendo en la ciencia por seguir con estos recortes tan drásticos que se han estado llevando a cabo. Quiero mencionar un par de cosas adicionales sobre este punto. Si buscamos la literatura científica, esto está en revistas científicas arbitradas por pares, donde se ha visto las consecuencias que tienen medidas de autoridad en los niveles de salud, en las poblaciones donde se aplican niveles altos de estas medidas de autoridad, y donde en ese libro ellos muestran casos como en lugares donde sí ha habido dificultades económicas grandes, pero se ha decidido que no se va a bajar los fondos que se utilizan para la educación y la salud, se evitan estos problemas graves que llevan a muerte, ¿verdad? Esto es bien serio. Y pues nosotros advertíamos algo sobre esos efectos de la crisis financiera en la educación y la ciencia en Puerto Rico si se permanecía. Lo que yo dije en el 2015, lo que ha ocurrido después del 2015 es mucho peor de lo que yo pensaba que iba a ser, con lo que se estaba hablando allá para el 2015. Y pues, como les dije recientemente, pues enfatizamos Elvia y yo sobre el efecto en la ciencia, ¿verdad?, en el área de STEM.
logramos que se publicara esa editorial y logramos también enviar una traducción al Nuevo Día. Se publicó el día después que salió en Estados Unidos nuestra editorial. Y mencionábamos en ese documento, ¿verdad?, en ese editorial que nos publicaron, cómo pues la OPR supervisa el 80% del financiamiento de educación superior de investigación y desarrollo en Puerto Rico, apoya 79 centros de investigación, como el recinto de Río Piedra pues, es la única institución puertorriqueña certificada bajo la clasificación de R2 a nivel de Estados Unidos, y que es una designación, ¿verdad?, que se aplica solamente a 133 de 3.936 colegios y universidades, líder en producción académica en disciplinas de STEM y otras instituciones del Caribe, importante contribuyente a la economía. Se han hecho análisis y estudios que dicen que por cada dólar invertido en la OPR se genera 1.56 de actividad económica en otros sectores. Como los datos del NSF entre 2015 y 2019, al considerar las 50 principales instituciones de bachillerato, de doctorados de hispanos o latinos en STEM, el 16.8% de ellos recibió su bachillerato en el sistema de OPR, más que cualquier otra institución de Estados Unidos. Considerando las 14 principales instituciones de bachillerato de mujeres hispanas y latinas que recibieron doctorados en STEM, los números más grandes provinieron de 4 recintos de OPR: Mayagüez, Río Piedras, Callao, Macao. El recinto universitario de Mayagüez ocupa el segundo lugar entre las instituciones estadounidenses que otorgan bachillerato en ingeniería a estudiantes hispanos. Y para esos estudiantes hispanos o latinos que obtuvieron un doctorado en ingeniería, la mayoría pues tuvieron títulos de bachillerato, como vieron en la tabla que presenté, que es más reciente de los datos que pusimos cuando sacamos ese editorial del año pasado. Pero ¿cuál ha sido la realidad? A pesar de que, ¿verdad?, es claro lo esencial que es Puerto Rico para el desarrollo económico, cultural y social de Puerto Rico, lo que hemos tenido pues una medida drástica de la Junta de Control Fiscal que mandató que había que hacer estos recortes drásticos, y aquí vemos de la última, como pueden ver ahí, ¿verdad?, del último presupuesto que se aprobó. Incluye la tabla que ven ahí a continuación, los recortes que han ocurrido luego que hubo el periodo de que se congeló el presupuesto en 839 millones de dólares por 3 años consecutivos, y después pues cuando llegó la Junta de Control Fiscal, primero el primer gran recorte de 202 millones, y como saben pues ya se ha recortado alrededor de la mitad del presupuesto que había antes que tuviera la Junta de Control Fiscal, y ven esa reducción dramática en la gráfica aquí en la parte inferior derecha. Así que hemos tenido esa reducción que ha llevado a terribles consecuencias. Entre algunas de ellas, para mencionar, nosotros lo mencionamos en el artículo que se publicó en la editorial de Science, se había sufrido, ya aparece en el momento, una reducción de personal del 23.4% en menos de 4 años, lo cual pues demoraliza y se ha creado un estado de peligro en la capacidad de la universidad para impulsar la investigación y el desarrollo económico y producir profesionales para Puerto Rico y para Estados Unidos, ¿verdad?, como vieron en las tablas. En promedio, los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos destinan entre el 9.4 y 8.5, dependiendo de la fuente que usted busque, de su presupuesto para la educación superior, mientras que en Puerto Rico era 9.6, la famosa fórmula, y como saben, pues ya se ha reducido tanto que ya estamos en menos de 4%. O sea que cuando la Junta de Control Fiscal menciona y dice queremos que se acerque el sistema de OPR a los sistemas norteamericanos, pues aquí hay una diferencia, no nos estamos acercando, estamos diferenciando dramáticamente, ¿verdad? Y esto pues ha estado en la palestra pública, como ustedes saben. El Centro de Periodismo Investigativo sacó este reportaje de que la UPR ya no puede con el empuje de la austeridad, donde mencionaba, por ejemplo, en el Departamento de Química de mi recinto, de UPR en Río Piedras, cómo se había perdido una cantidad ya grande de profesores porque no se renovaban contratos cuando las plazas las eliminan, cuando las personas se retiran, y cómo pues se siguen perdiendo cursos que se ofrecían anteriormente pero ya no se están ofreciendo. Los estudiantes pues, no, se tarda más entonces poder completar sus grados. Vemos aquí en el Departamento de Ciencias Ambientales de la UPR de Río Piedra, nuevamente, perdón, que use muchos ejemplos de mi recinto, pero es el que más conozco. Salió en esa también publicación del Centro de Periodismo Investigativo, una reducción dramática, como pueden ver ahí en esa línea roja, y han perdido muchos profesores, haciendo difícil que se pueda cubrir el ofrecimiento académico. Tenemos también los daños a la infraestructura, daños que ya están en la infraestructura, ¿verdad?, con mucho
daño y peligro y en mal estado, como todos saben, pero se puso peor después de María, obviamente. Y entonces, pues, como debido en parte, ¿verdad? En parte a los recortes, no sea, ¿verdad? Cuando uno trata de hablar con la administración y que hay urgencia de fondos para hacer ciertas mejoras, pero dicen, bueno, es que los recortes no nos dejan poderlo hacer, ¿verdad? Y ustedes saben muy bien cómo ha habido estas instancias recientes de peligros en la acreditación de la OPR por programas que no pueden demostrar que tienen, ¿verdad?, un futuro de recursos financieros y económicos para sustentar sus programas académicos. Así que quería, pues, mencionar que esto ocurre también con otros tipos en otros programas académicos. Quería presentarles al compañero historiador Francisco Moscoso. Ya se retiró de la OPR de Río Piedras, pero, ¿verdad?, también publicó en el Nuevo Día hablando de cómo la Junta, pues, está haciendo que la OPR se hunda. Recientemente, esto salió la semana pasada, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios hizo un análisis de cuántas secciones se habían perdido en la OPR en el semestre anterior, y pueden ver ahí 600 secciones. Obviamente eso es detrimental para todos los estudiantes, cerrando secciones a diestra y siniestra en el sistema OPR. La situación de los profesores sin plaza, ¿verdad? Profesores que están por contratos y que nunca se les da una plaza y están 20, 15, 20, 30 años. Conozco profesores que se han retirado después de 30 años y nunca tuvieron una plaza. Y la diferencia en salario es enorme, sobre todo aquellos que no están a tiempo completo, algo que hay que solucionar porque es completamente injusto. Algunos de ellos reciben salario menos que el nivel de pobreza, es una barbaridad, que nuestra universidad lo permita. Y la situación de infraestructura, eso simplemente para tomar un ejemplo, eso es frente al edificio Facundo Hueso, donde están los laboratorios de investigación en química, en ciencias naturales, allí en Río Piedras. Hoy hay una visita de la Fundación Nacional la visita de hoy de un programa de la NASA. Venían a visitar hoy y estaban pintando y demás, pero mira lo que tiene enfrente. Esto es debido a problemas con las tuberías, que son tuberías de 50, 60 años, se han roto, se están socavando el terreno y se estaban, porque entonces que ven ahí, y abajo, pues, una oficina de un profesor que después de María, pues, tuvo algunos problemas y todavía no se han eliminado esos problemas. Mi esposa, si mira en la foto, sabe que es profesor es. Y ustedes saben que Río Piedras empezó las clases ayer, y los estudiantes de ciencias naturales, de estudios generales, que empiezan, son los prepas, pues se encontraron con esta situación. Hay problemas de electricidad todavía, y esos problemas, pues, llevaron a que tuvieran que bajar pupitres al primer piso del edificio y, pues, hacer como unos salones aquí temporeros. Y aquí vemos un padre de una estudiante diciendo como que barbaridad, que sea esa la forma en que mi hija, creo que habla de una hija, va a tener que empezar a estudiar en la UPR Río Piedras. Una barbaridad, ¿verdad? Ciertamente. Así que, y también, pues, en los proyectos de investigación, pues, corre peligro, ¿verdad? Yo que soy químico, ¿verdad? Si no hay luz, si no hay agua, en mi pasillo entero del edificio de Facundo Hueso, el pasillo mío completo no tiene agua. Lleva meses sin agua, lo cual es una situación bien inaudita, y ha habido ocasiones donde no funcionan los boots, ¿sabes? Es una situación verdaderamente, como bien dice ahí, poniendo en peligro los proyectos de investigación. Y, pues, recientemente salió estas expresiones del nuevo director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, y que uno pensaría, pues, quizás ahora tenemos una visión diferente de lo que se debe hacer, particularmente con la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, pues, él más o menos expresa que se va a quedar todo más o menos igual, que no hay cambios mayores, lo cual, pues, no da mucha esperanza. Así que yo quisiera, pues, pasar a hablar del tema que nos convocó aquí hoy, que es el que tiene que ver con reforma universitaria. Como mencioné en la imagen inicial, yo soy representante alterno del recinto de Río Piedras a esta comisión que se llama la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria, que se creó y empezó a trabajar en el 2018. Les voy a hablar un poquito también de esa historia, pero primero quiero hablar, como vamos a hablar de reforma, vamos a hablar un poquito de historia de reforma, la OPR y su reforma, ¿verdad? Así que vamos primero, y vamos a ir bien atrás, el concepto de una universidad para Puerto Rico, ¿verdad? Yo soy medio fanático de estudiar la historia, así que si pensamos cuando estábamos como colonia de España,
pues temía España que la colonia, ¿verdad?, tuviera educación superior porque ahí podría producir personas inteligentes y eso era un peligro. Así que no se podía porque y cuestionaban el orden colonial, así que había peticiones de que se estableciera una universidad en Puerto Rico, no las concedían, ¿verdad? Vemos aquí como decía que el gobernador Juan de la Pezuela decía que la instrucción era lo que había causado la pérdida de las Américas, ¿verdad?, de las colonias españolas en las Américas, en otros países. Hubo un intento de traer a Puerto Rico allá para 1775 a la universidad que ya estaba establecida en Santo Domingo, pero tampoco se concedió que eso se lograra hacer. Y Francisco Moscoso, el historiador, publicó una columna también en el Nuevo Día donde nos presentaba esta historia de cómo cuando Ramón Pablo Girán fue diputado por Puerto Rico al Parlamento Español, llevó lo que los cabildos le habían dicho que debía pedir allí, y la primera petición que aparece en un párrafo, pero no se puede leer muy bien, así que lo voy a poner más grande. La primera petición, como pueden ver, fue la fundación de una universidad, con sus respectivas cátedras y dotaciones de humanidades y de ciencias, y que la educación es la base primordial del Estado, es incuestionable, como se lo estuvieron diciendo hoy en día, ¿verdad? Como saben, pues tampoco se concedió, así que no se pudo fundar la universidad. Si vamos más adelante, el padre Rufo, que es una de las personas que le debemos también el inicio de la instrucción en ciencias en Puerto Rico, que también intentó establecer un centro de enseñanza superior para Puerto Rico, pero también, nuevamente, el gobernador Pezuela le dijo que no, así que no se pudo establecer en ese momento. En términos de enseñanza secundaria, pues continuó en el seminario conciliar. Hubo un instituto civil de segunda enseñanza en San Juan, que fue fundado por José Julián Acosta en 1873, pero después de 6 meses, pues el gobernador lo cerró, así que nuevamente, ¿verdad?, se logró abrir después más adelante. Y en el Ateneo puertorriqueño, pues se llegó a tener una institución de enseñanza superior que estaba adscrita a la Universidad de La Habana. Pero realmente pues queremos hablar de la UPR, así que para eso, y también la cual ha sido la historia de injerencia política en la UPR, he utilizado algunas fuentes, como es el libro de Pablo Navarro, la Universidad de Puerto Rico de Control Político a Crisis Permanente, del 1903 a 1952, el libro del compañero Rafael Aragunde sobre lo universitario y la Universidad de Puerto Rico, el libro de Nereida Rodríguez, Debate Universitario de la Dominación Colonial, 1941 a 1947, y el libro de Buregar González Ortiz, Poder y Participación en la OPR, entre otras fuentes. Así que si empezamos a hablar de lo que ocurre aquí en Puerto Rico, pues como ustedes saben, se crea en Puerto Rico la universidad, se establece por la ley 12 de marzo de 1903, incorpora lo que era la Escuela Normal Industrial, que había comenzado en Fajardo en 1900. En esa ley de 1903, pues se establece una junta de síndicos, tenía 11 miembros, 5 de ellos nombrados por el presidente de Estados Unidos. Los miembros eran el comisionado de instrucción, que era presidente y canciller, el gobernador de Puerto Rico era presidente honorario, el procurador general, el secretario de Puerto Rico, tesorero, el speaker de la Cámara de Delegados y 5 otros miembros que eran nombrados por el gobernador. El gobernador, que tenía potestad de cubrir cualquier vacante que surgiera, así que era obviamente dominio total del gobierno. Para el 1923 se hizo una nueva ley que independiza administrativamente la universidad del Departamento de Instrucción, que antes estaba así, y que crea el puesto de un rector en propiedad que se nombra en 1924. Ahora se redujo la Junta de Síndicos de 11 a 9 miembros, que era el comisionado de instrucción, nuevamente sigue siendo nombrado por el presidente de Estados Unidos, que presidía la Junta, el presidente del Senado de Puerto Rico, el speaker de la Cámara y otros 6 miembros nombrados por el gobernador con el consejo de consentimiento del Senado. Y ahí ese primer rector que entró bajo esa nueva ley fue Thomas Benner, que fue el primer rector y que admitió que el gobernador Horace Mann-Tower le ordenó a la Junta de Síndicos que lo nombrase rector de la UPR. Así que fue a dedo. Injerencia política en la universidad. Era obvio, ¿verdad? Los primeros rectores, pues aquí me hago una foto de esos primeros rectores. Bajo la ley del 23, pues el rector dejó de ser parte de la Junta de Síndicos y pasó a ser un funcionario a tarea completa, nombrada por la Junta. Y vemos pues la sucesión de ellos: Thomas Benner, Carlos Chardón, Juan Soto, Rexford Tugway, que ustedes saben que fue gobernador de Puerto Rico, pero estuvo 51 días de rector, recuerdo bien el número, y Jaime Benítez, que vamos a seguir mencionando un poquito más a Jaime Benítez. Después tenemos
La ley 50 de 1925 es importante porque estableció un método para financiar la universidad. Así que impuso una contribución de 20 centésimas del 1% para la OPR, sobre todo bienes raíces y personal de la isla, y hasta un máximo de 600,000, y el 50% de todas las multas impuestas por los tribunales irían a un fondo permanente de la universidad. Algunos pensaban que esa reducción del número de síndicos iba a disminuir la intromisión política de la universidad y que el mecanismo de financiación pues iba a lograr eso. Sin embargo, la injerencia política aumentó. La Middle States, en aquel entonces era la Middle State Association of Colleges and Universities, la Middle State vino a Puerto Rico a ver si la acreditaban, y no lo hizo, ¿verdad? Dijo que no. En 1937 dijo que la Junta de Síndicos estaba bajo control de las fuerzas políticas que dominaban la legislatura, y denegó la acreditación. Y obviamente ahí tuvo el escándalo de cuando se propuso a Towell como para ser rector y gobernador a la misma vez, ¿verdad? Y eso fue un escándalo en Puerto Rico. Cuando vino la otra reforma fue la que estableció la ley de 1942, y previo a esa ley había como dos visiones, ¿verdad? Cuando uno mira la historia, estaba, y esta historia del Senado Académico que Rubén de Rosario publicó, pues menciona sobre esas dos visiones. Una que era el proyecto presentado por el licenciado vigente Inge Polanco, y otro sustituto, que fue el que finalmente fue aprobado, ¿verdad? Y fue la ley esa del 42. El de Inge Polanco, decía Rubén de Rosario, entregaba prácticamente el gobierno de la institución a los profesores y los estudiantes. Y el segundo proyecto iba al otro extremo porque concentraba todos los poderes en el rector. El rector era de toda la universidad, a quien se le habría de encargar la reforma patrocinada por el Partido Popular, ¿verdad? Porque estamos hablando de los 40. Así que Inge Polanco tenía su proyecto de ley y publicó un librito que se llamaba El Problema Universitario, donde incluyó su proyecto de ley. Pueden ver cómo, pues, desde el principio empieza el documento como autonomía universitaria, autonomía técnica, económica y administrativa. Y para que tengan una idea, él proponía que se debería cambiar la dirección máxima de la universidad por lo que él llamaba un consejo universitario, que iba a estar constituido por el rector, comisionado de instrucción pública, comisionado de agricultura y comercio, delegado profesor de cada colegio, delegado estudiantil de cada colegio, representantes de los graduados y hasta representantes de los padres de la universidad. Bueno, pero como saben, ese no fue lo que se aprobó la otra visión. Fue la ley del 42, que elimina la participación directa de legisladores en el cuerpo máximo. Estableció un consejo superior de enseñanza con 7 miembros. Ya no había representación legislativa, pero estaba el comisionado de instrucción pública, nombrado por el presidente, que era el presidente del consejo, 2 educadores eminentes, 4 ciudadanos residentes de Puerto Rico nombrados por el gobernador con consejo y consentimiento del Senado, y ese consejo pues nombraba al rector. Eso fue en el 42. Una cosa que también fue que creó una junta universitaria para Río Piedras y para Mayagüez. La de Mayagüez pues la llamaban junta universitaria especial. Y en Río Piedras pues estaba compuesta por el rector, que la presidía, decano de los colegios, representante del claustro, un representante de los estudiantes, que sería el presidente del consejo de estudiantes, y en Mayagüez pues estaba el rector. En Mayagüez le llamaban un vicerrector realmente, decano de la Facultad de Cultura, los decanos de Ingeniería Mecánicas y Ciencias, el comisionado de Agricultura y Comercio, y también representante del claustro y de los estudiantes, y también uno de la asociación de alumnos. Era la primera vez en la historia de OPR que en las organizaciones de gobierno se incluían a estudiantes. Eso fue importante. Sin embargo, desgraciadamente, la representación estudiantil pues, duró bien poquito, porque se dio la huelga del 42 y del 48 y se enmendó la ley para eliminar toda participación estudiantil en la Junta Universitaria. Jaime Benítez dijo a Rexon Tocqueville que estaba enmendando la ley universitaria para eliminar esas cláusulas tontas sobre el gobierno estudiantil que se tomaron de los estatutos de la Universidad de México ya revocados en 1945. Se otorgó al recinto de Mayagüez un vicerrector de confianza del rector Benítez y nombró a Smayer, y pues era de Río Piedras, y Mayagüez le dijeron que no. ¿Cómo vas a mandar a alguien de Río Piedras? Queremos a alguien de acá. Y los estudiantes fueron en huelga, estuvieron en huelga todo el semestre académico. Primer semestre académico del 42 al 43. Esa era la huelga que menciona ahí del 42. Finalmente pues convencieron a Benítez y nombraron a alguien de Mayagüez.
Así que aunque esta reforma eliminaba la participación directa de legisladores, ¿verdad?, en el gobierno universitario, pues la intervención político-partidista pues se mantenía, ¿verdad? Esta vez pues, estaba ejecutado por el mismo rector, o sea, Jaime Benítez, que estaba, obviamente, su puesto como rector pues, se fortaleció con esa ley, ciertamente. Ahora bien, ¿qué pasó? Pues desde entonces hubo voces en la universidad clamando porque había que cambiar la ley y hacer más democrática la gobernanza. Y finalmente, después de muchas propuestas y demás, estamos brincando ahora a la ley número 1 de 1966, que con sus enmiendas es la ley que rige actualmente la Universidad de Puerto Rico. Se crea entonces el Consejo de Educación Superior con 9 miembros. El secretario de Instrucción Pública, 8 personas nombradas por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Se creó el sistema UPR, ya oficialmente sistema, con 3 recintos, ¿verdad? Mayagüez, Río Piedras y Ciencias Médicas, una administración de colegios regionales, dividido por un presidente nombrado por el sistema, dividido por un presidente, así que Jaime Benítez pasó a ser presidente, y se nombraron los rectores para los otros 3 recintos. Y esa fue la ley 1 del 66, la ley 2 fue la ley que de la fórmula de financiamiento, asignándole el fondo a la Universidad de Puerto Rico, nuevamente con la idea, como dice ahí, ¿verdad?, para que toda la población apta para la educación universitaria pueda recibir educación de la mejor calidad que seamos capaces de producir al menor costo posible al estudiante. Y que constituye un elemento esencial de ese propósito, el ampliar la autonomía universitaria en su aspecto fiscal y aumentar sus recursos. Se establece la famosa fórmula que eventualmente llegó a ser el 9.6 de promedio del monto total de los ingresos al Fondo General de Puerto Rico en los 2 años anteriores. La famosa fórmula del 9.6. Bueno, aquí de momento brincamos para dejar saber que hubo enmiendas a la ley universitaria en el 1993, ¿verdad? A veces, cuando había cambios de gobierno, pues querían cambiar la Junta Universitaria, la ley universitaria. Aquí, pues lo que se ocurrió fue que se eliminó el Consejo de Educación Superior como cuerpo rector, se creó Junta de Síndicos con 13 miembros, 10 ciudadanos nombrados por el gobernador, con consentimiento, consejo y consentimiento del Senado, 2 profesores y un estudiante. Y entre los deberes de la Junta de Síndicos se dijo que tenían que elaborar y remitir a la Asamblea Legislativa un proyecto de revisión de la ley universitaria, y con esa primera participación de todos los componentes en ese proyecto. Lo que ocurrió fue entonces que la Junta de Síndicos creó un comité institucional para la revisión de la ley universitaria, reforma, mediante la certificación que ven ahí. Eso fue en el periodo 94-25. El comité contaba con un representante de los sectores estudiantiles, docentes, personal administrativo, electo entre sus pares, y el comité pues, se creó en todas las unidades. Hubo foros, vistas públicas, reuniones, asambleas en las 11 unidades. Participaron también personas de la CONAPU, el MANDAL, el sindicato, la Federación Laborista, FUPI, Comité Negociador de Personal Docente del Sistema, representantes del Comité de Senadores y Juntas Académicas. O sea, fue un periodo de mucha participación. Yo ya había entrado a la universidad, recuerdo toda la discusión que se dio en ese momento. Sin embargo, pues desgraciadamente no se logró, ¿verdad? Dice, el anteproyecto proponía cambios de fondo dirigidos a fortalecer la autonomía universitaria, el gobierno de sí misma con el propósito de cumplir con los compromisos académicos e intelectuales, proteger la universidad de la intervención indebida de los poderes públicos y privados, descentralizar los poderes y autoridades con el propósito de constituirse en una organización ágil y competente, que se reconociera la negociación colectiva como una instancia que no está reñida con el cogobierno y que constituye una instancia democrática y ágil para llegar a acuerdos, y ¿verdad?, logrando cumplir con la excelencia y con la misión universitaria. ¿Pero qué pasó? Bueno, desgraciadamente, cuando se llevó a la Junta de Síndicos el proyecto, que se estaba trabajando casi un año completo, pues la Junta de Síndicos lo engavetó y sacaron un proyecto de ellos y se lo llevaron a la legislatura. Para la sorpresa de todos nosotros, así que yo recuerdo haber ido a piquetear frente a la legislatura diciendo que no podían aceptar eso, que era todo contrario de lo que se había estado trabajando. Se reconoce que realmente no había voluntad política para dotar a la universidad de una verdadera autonomía universitaria. Finalmente el proyecto no prosperó ninguno, así que no hubo reforma de aquel entonces. Sí continuaron habiendo enmiendas a la ley, y eran enmiendas que salían de los partidos políticos, ganaban la elección y cambiaban la ley nuevamente. Aquí fue cuando hubo el cambio de la Junta de Síndicos, que se amplió a 17 miembros, 10 candidatos nombrados por el gobernador, con el Consejo y Consentimiento del Senado, 4 egresados de la UPR, también nombrados por el gobernador, y 2 profesores y un estudiante.
Y pues siguen pasando estos cambios, ¿verdad? Entonces el gobernador Fortuño dijo que había que, ¿verdad?, estudiar en la universidad, creó un comité para iniciar con ese estudio una reforma universitaria desde el Ejecutivo. El comité asesor pues, rindió un informe que se llamó Cambio de rumbo para dar pertinencia a la educación superior del siglo XXI, que sugería prácticamente eliminar toda la participación democrática en la gobernanza universitaria. Hubo fuerte oposición en las facultades. Yo recuerdo reuniones en las facultades senatoriales donde, ¿verdad?, me opuse vehementemente a esto que se llamaba así, López y Timón. Y lo que queríamos es que eso no podía ser el punto de partida para inventar la ley universitaria, ¿verdad? Había que hacer un proceso democrático y eso no era un proceso democrático, y que si no, había que buscar algo que surgiera del seno mismo de la comunidad universitaria. Eso, pues, como quiera, pues, tampoco prosperó. Pero digamos, entonces nuevamente en el 2013 ¿verdad?, nuevamente los cambios que ocurren políticos causan cambios en la universidad. Se cambió la junta de síndicos, se creó la junta de gobierno con 13 miembros, 8 nombrados por el gobernador, por el consejo de consentimiento del Senado, secretario de educación con carácter de oficio, 2 profesores y ahora 2 estudiantes, uno que es de bachillerato y uno que representa a estudiantes graduados. Posteriormente, cuando entró a la gobernación Ricardo Rosselló, ustedes recordarán, se aprobó la ley 2 del 2017, creó la FAF y que la ley dice que en todas las juntas de gobierno, dice la ley, entes del gobierno de Puerto Rico que sean considerados Covered Territorial Instrumentalities bajo promesa, y la UPR es una de ellas, había que incluir a esa persona de la FAF. Así que eso no está en la ley universitaria, pero él participa en la junta de gobierno porque esta otra ley le facultó a participar de esa manera. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre cuál es esta ley que está ahora mismo en consideración de la Cámara de Representantes, y vamos a mencionar también un poquito sobre estas argumentaciones que ha hecho la administración universitaria, ¿verdad?, el presidente tanto de la Universidad de Puerto Rico como de la Junta de Gobierno, sobre que esto podría llevar peligro a la acreditación de la OPR si se concreta. Así que voy ahora a mencionar, y esto hubo parte de esta presentación recientemente. Tuvimos la oportunidad de hablar con la Junta de Gobierno sobre, ¿verdad?, sus pareceres y los nuestros sobre el proyecto de reforma. Fue una reunión muy positiva con ellos. Primero, ¿verdad?, una cosa que se estaba argumentando en esa posición que ha hecho el presidente y el presidente de la Junta de Gobierno ante la legislatura, en sus memoriales explicativos, era que, pues, la forma en que se trae el proyecto de ley de reforma a través de someter por petición el proyecto que trabajó la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria, que eso era contrario a la ley universitaria. Pero la ley universitaria lo que dice en ese artículo 3.2 es que la Junta de Gobierno podrá, de tiempo en tiempo, ¿verdad?, hacer consultar y proponer cambios, pero no dice que es el único que puede hacerlo, ¿verdad? Los legisladores lo llevan haciendo todo el tiempo, no sale de la universidad, ¿verdad? Así que simplemente menciona que podría hacerlo, pero no es que sea exclusivo para hacerlo, ¿verdad? Y eso sale de la ley universitaria con sus enmiendas actuales. Eso, pues, estuvimos hablando con ellos de eso para que entendieran que eso no era un argumento válido. Nosotros, pues, creamos una comisión que tuvo una infinidad de reuniones, se llevaban a cabo los sábados, y en la comisión nos reunimos con la Junta de Gobierno, nos reunimos con el presidente de aquel momento, que era Jorge Jado, nos reunimos con la comisión ad hoc de revisión de la ley universitaria de la Junta Universitaria, reuniones con el caucus claustral de la Junta Universitaria, hubo un informe de la Junta Universitaria en pleno por la comisión multisectorial, los senados académicos, en todos ellos, cartas a rectores de las unidades en varias ocasiones, las cartas explicando lo que estaba ocurriendo y el proceso, y una reunión conjunta con caucus claustral y caucus estudiantil de la Junta Universitaria, y se aprobó en la Junta Universitaria un proyecto, revisión de la ley. Pero para empezar, ¿verdad?, se llevaron a cabo unas vistas públicas en el Senado de Puerto Rico en mayo y junio del 2017, antes que se creara la comisión, precisamente porque se había sometido que se hiciera un estudio de la universidad nuevamente, y ahí en la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico comparecieron los senadores académicos de las 11 unidades de la OPR, institutos y asociaciones. Hubo más de 40 ponencias. La gran mayoría pedía que el proyecto de reforma tenía que surgir del pleno de la comunidad universitaria. Hubo representantes estudiantiles que habían formado un comité de reforma universitaria ya hace varios años. Empezaron a hablar con el presidente de la comisión
para proponerle que se creara una comisión independiente, multisectorial, para la reforma universitaria. Y finalmente la comisión senatorial recomendó la creación de la comisión en un informe parcial que hizo el 8 de diciembre de 2017. Así que quiero que vean aquí, esto fue primeramente ese informe que presentaba que se creara, sugería al Pleno del Senado que se creara la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria, que como les dije, yo soy representante alterno para el recinto de Río Piedras. Y así pues, se hicieron entre el periodo de diciembre de 2017 hasta agosto, que fue cuando empezaron los trabajos, se hicieron las elecciones de los representantes de cada uno de estos lugares. Así que voy a pasar esto rapidito, pero simplemente es para comparar cómo era que la vía tradicional para enmendar la ley. Pues usualmente era que se ordenaba a los senadores académicos que formaran comités para estudiar posibles cambios a la legislación, llegaban a la Junta Universitaria y a través de la presidencia llegaban a la Junta de Gobierno para que si decidía pues, llevarlo a la legislatura. Esto ofreció una vía alterna donde se eligieron representantes de docentes, estudiantes, no docentes y de la comunidad aledaña a los recintos para llevar esas ideas a la comisión, y la comisión colaboró y como les dije, se hubo reuniones con todos estos componentes, Senado, Junta de Gobierno, Presidencia, y finalmente pues llevamos nuestro propio proyecto de ley, donde se consideraron también todas las instancias anteriores de propuestas de cambios a la ley universitaria, propuestas que se habían hecho en la Junta Universitaria, anteproyectos de la Junta Estudiantil Nacional, síntesis de propuestas y comités que la Junta Universitaria había trabajado, los anteproyectos de ley orgánica de la Comisión para Iniciativas de la Afirmación Universitaria, el comité aquel del 95 que le hice la historia, lo que trabajó la senadora Tolaza en el 2002, lo que se trabajó para allá para el 2012, y las propuestas de hacer una reforma que trabajó el grupo de trabajo de reforma universitaria y de escala graduada de trabajo social de la UPR Río Piedras. Todo eso se tenía y más, ¿verdad? Trabajamos con muchos documentos y los asuntos urgentes que queremos trabajar, primero, trabajarse el propósito de la ley y la misión ante su realidad histórica, trabajar en la falta de estabilidad y calidad en la gobernanza. Ha habido una alternancia frecuente de gerentes, sabemos que hay recintos que cada vez cambian sus rectores, la necesidad de mayor democracia y representatividad, liderazgo para organización y funcionamiento de cuerpos deliberativos y de gerencia, la importancia de la autonomía universitaria a todos los niveles y que UPR pues, que sea declarado un bien público esencial para el desarrollo sostenible de Puerto Rico y que necesita un financiamiento robusto, ciertamente. Así que lo que queremos es cambiar esta pirámide que tenemos actualmente en cuanto al gobierno universitario, ¿no? Donde pues, tenemos las unidades institucionales, la Junta Universitaria, Presidencia y la Junta de Gobierno, y como ven ahí los nombramientos. ¿Qué pasa? Como ustedes bien saben, cuando cambia el partido que en el poder, que gana la gobernación, pues se hacen los nombramientos y los cambios en la Junta de Gobierno, así que obviamente pues responden no tanto al mérito académico, sino al mérito de tener algún tipo de afiliación política con ese partido en el poder. Y después que nombran la Junta de Gobierno, ¿verdad? Que ya controlan la Junta de Gobierno, pues entonces nombran a la Presidencia. Después, pues, a nivel de presidencia, pues pasa lo que ocurre con el control que se tiene, aunque la Junta Universitaria es el cuerpo más representativo, porque hay representantes de los docentes y de estudiantes de cada unidad, de las 11 unidades, y son electos, pero pues tienen entonces la presidencia y sus asesores ahí. Y los recintos, pues también, los rectores de cada recinto, pues pasan por procesos donde, como ustedes ya saben, a veces pues no se honra los procesos de consulta, ¿verdad? Y puede pues, y ha ocurrido, ¿verdad? Que la persona que queda último cuando se hace evaluación o simplemente ni siquiera lo recomienda es la persona que es asignada o designada, o simplemente pues, ninguna persona que fue no designada es a quien se nombra a una persona afuera que no se había sido ni siquiera considerada. Y pues, todos saben lo que pasó en la última proceso para designar al presidente actual. Así que queremos hacer un cambio de ese paradigma, de esa pirámide, que sea un proceso de mucha discusión realmente basada en los méritos y que vaya, ¿verdad?, desde la base hasta arriba, o sea, y con retroalimentación en todo momento, ¿verdad? Nosotros queremos cambiar el nombre de la Junta de Gobierno porque la Junta pues ya hasta suena mal. Queremos cambiar un poco realmente cuál es el rol que debe tener ese ente máximo, y para eso pues hemos vuelto a nombrar los consejos universitarios. Digo vuelto, ¿verdad? Porque recordarán que Vicente G. Polanco había sugerido que ese fuera el nombre
que tuviera el cuerpo máximo de gobernanza a nivel universitario. Así que queremos pues asignarle la forma, ¿verdad?, lo que va a ser ese consejo universitario como el nivel más alto de gobernanza, que representa el interés público, de proveer dirección, supervisa, audita y fiscaliza, pero no queremos que sea el micromanejo que se ocurre actualmente. Ustedes saben que a veces a nivel de presidencia de junta de gobierno micromanejan un programa particular y cambian paradigmas y decisiones que se han tomado académicamente por las personas que están ahí y que conocen más. Seguirían participando y asistiendo a la Junta Unitaria y obviamente pues, las unidades institucionales, sus rectores, pero cambiamos la composición de la Junta de lo que llamamos Consejo Universitario, que reemplazaría a la Junta de Gobierno, porque ahora, en vez de ser como ahora, que en la ley aparecen 13, y de esos 13, pues 9 los nombres de gobernador, pues serían 13 también, todavía seguirían siendo 13, pero serían 7 nombrados por el gobernador, y los otros 6 serían de la comunidad, 13 estudiantes y 3 profesores. Pero cambiamos también la forma en que se designa eso que nombre el gobernador, porque tomando como ejemplo lo que ocurre con la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados, el gobernador tendría que escoger y nombrar personas que sean presentados a él en una lista que va a surgir de un proceso de consulta a través de todo, desde la base hasta llegar a la Junta Unitaria, y ahí escogerían para cada uno de esos 7 puestos una terna de personas. Así que de ahí él tendría que escoger. Y así no es nada nuevo, está en leyes anteriores en Puerto Rico, donde en el caso de la Autoridad Energética se busca una agencia privada que hace la búsqueda de nombres, y entonces le presentan los nombres, y de esos nombres es que tienen que escoger. Así que nada nuevo, ¿verdad? Lo digo porque cuando hubo una discusión el año pasado, no, el año anterior, en la Senado de Puerto Rico se trajo como que esto era anticonstitucional y que no se podía hacer, era contrario a la ley. No es cierto, ¿verdad? Quería que supiera. Entre las propuestas para mejorar la gobernanza, pues nuevamente, la idea de hacer este nuevo tipo de discusión sobre cómo sería la composición y cómo se nombran estas personas a Junta de Gobierno es precisamente para tratar de minimizar, sino evitar totalmente la injerencia político-partidista, ¿verdad? Que no haya esta forma de que las personas que son nombradas a esos puestos respondan más a su interés político-partidista que a la universidad y al mérito, ¿verdad? Que es algo que ha sido señalado desde 1936 por la Miller State, y repetidas veces vienen a Puerto Rico y dicen nuevamente, cada vez que hay cambio de gobierno, cambian las estructuras universitarias de arriba hasta abajo, hasta los decanos, el director de departamento. Obviamente la injerencia es obvia. Así que queremos que haya consultas rigurosas, que sean vinculantes, consultas por estos comités donde hay representación de todos los sectores, basados en el principio de mérito, y eso es parte de lo que queremos incluir para mejorar la gobernanza. Que los nombramientos tengan términos fijos, con renovación sujeta a evaluación. O sea, que si se sepa que la persona va a estar 6 años o 7 años, pues a mitad de término, una evaluación formativa a mitad de término, y después sumativa al final de su término. O sea, la persona quiere continuar, pero hay que ver cómo sale en esa evaluación sumativa al final para decidir si debemos permanecer con esa persona o no. Y eso va a surgir a todos los niveles, a nivel de rectores, a nivel de decano, a nivel de dirección, que sea de esa manera. Y que haya procesos para atender situaciones de craso incumplimiento, porque a veces ha habido craso incumplimiento y no hay consecuencias para nadie. Eso no debe ser así, ¿verdad? Así que tenemos eso también ahí en la ley. Tenemos todo un artículo nuevo sobre la autonomía universitaria que se habían redactado anteriormente y se trabajó mucho sobre él para reconocer la autonomía y la importancia que tiene en todos sus niveles. Tenemos nuevamente el Consejo Universitario con sus deberes y nuevamente una visión diferente que no es tanto de micromanejo, sino realmente de ayudarnos a tener una visión sobre la política educativa, académica hacia el futuro y cómo se puede trabajar eso. Para que sepan, es importante, en el proyecto original, que lo voy a mostrar en breve en pantalla, pues se establecía también primero esta parte que les dije, que en la ley diría, se establece la UPR como bien público esencial para el desarrollo socioeconómico y cultural de Puerto Rico. En la declaración de propósito tiene todo el concepto de autonomía fiscal también como parte. Se reconoce la importancia de contar con un financiamiento público robusto y estable para poder planificar su desarrollo, mantener acreditación y cumplir con su misión, ¿verdad? Porque
Si cada año tenemos que estar peleando por presupuesto y cuánto nos van a dar, pues es difícil planificar a largo plazo. Por eso es que la fórmula era tan, ¿verdad? Fue algo genial que se tuvo en el pasado. Pero han habido 3 proyectos. ¿Por qué? Bueno, primeramente se hizo el primer proyecto, que fue el proyecto del Senado 1536. Se llevó a la legislatura, como pueden ver ahí, sometido a petición de la Comisión Multisectorial por esos senadores que ven en pantalla. Sin embargo, pues fue como una semana antes del lockdown por COVID, así que no prosperó. Después volvimos a la carga, tuvimos más discusiones, hicimos unos cambios al proyecto y sometimos nuevamente el proyecto el 4 de febrero de 2021, proyecto del Senado 132. Ese proyecto sí llegó a vistas públicas, nuevamente el presidente se puso, los rectores, pero mucha gente fue a proponer que era importante que se aprobara. La Comisión de Educación rindió un informe positivo, hubo enmiendas, nosotros participamos de discusiones sobre esas enmiendas, favorecíamos muchas de ellas, llegó al cuerpo, al pleno del Senado, y el último día de sesiones se derrotó por un voto. Y una persona que había estado sometido al proyecto a petición nuestra se ausentó cuando iba a votar y no estuvo presente. ¿Qué pasó ahí? No sabemos. Pero anyway, se derrotó por un voto. Así que nosotros pues continuamos y trabajamos y discutimos qué íbamos a hacer y decidimos radicar nuevamente para tratar de que se apruebe, pero empezando por la Cámara de Representantes. Y su presidente radicó el proyecto que ahora se llama el 1314, que es el que está bajo discusión, el 20 de abril de 2022. Pero aunque nosotros le habíamos comentado en reuniones que se tuvo la comisión con él, de que el proyecto 172 había sufrido enmiendas en el proceso legislativo y lo que se había llevado a votación era el proyecto enmendado, y que queríamos que ese fuese el origen de lo nuevo, pues él tenía prisa y no sé, otras consideraciones. La cosa fue que cuando él radicó, lo que hizo fue que cogió el proyecto del Senado original 172, le cambió el número, lo llamó 1314 y eso fue lo que se metió. Así que ahora nosotros nuevamente pues, estamos interesados en volver a discutir con la Comisión ahora de Educación de la Cámara, que su presidenta es Deborah Soto, discutir estas enmiendas y estos cambios que queremos que se incluyan, porque ¿verdad? Se haya mejorado el proyecto y queremos que esas mejoras se incluyan también, para que se lleve entonces el proceso legislativo, vista pública y ahí se tenga discusión. Nosotros ya nos reunimos con Deborah Soto en diciembre, ella acordó con nosotros que vamos a tener una reunión con todos los representantes, o sea, se va a invitar a todos los representantes para presentarles algo, ¿verdad? Parecido a esto, una presentación sobre este proyecto de ley. Ya nos llamaron de la oficina, que va a ser a principios de febrero, así que pronto vamos a tener esa primera reunión y esperamos que después de ahí pues surjan entonces los procesos de vista pública y ¿verdad? Discusión con su oficina sobre los cambios que creemos que son importantes, porque nuevamente el proyecto de la Cámara 1314 es el original 132 en las enmiendas. Creo que es importante que sepan eso. Quería ir ya, vamos terminando, algunas consideraciones sobre los señalamientos que se hacen en el memorial explicativo que sometió la Universidad de Puerto Rico a la Cámara de Representantes en contra totalmente de este proyecto, particularmente sobre la acreditación. Ellos argumentaron de que si nosotros hacíamos eso, pues estamos en contra de la medida State, porque supone que un cambio mayor de este tipo se tenga que haber aprobado por la medida State anteriormente. Y pues nosotros decimos que ¿verdad? Tratan de sembrar miedo entre todos nosotros, ¿verdad? Porque si se pierde la acreditación, pues hay cambios grandes en la universidad. Sin embargo, nosotros explicamos claramente, y esto se lo explicamos a la Junta de Gobierno en la reunión que tuvimos en diciembre con ellos, de que eso pues es falso. Realmente, ¿verdad? Esta es una organización que no puede prohibir a ninguna asamblea legislativa que elegirle una nueva ley universitaria, ¿verdad? No tienen ese poder en absoluto, ¿verdad? Y que la pues no entre consideraciones sobre cómo se establece la ley, por ley, el cuerpo de gobernanza de las instituciones que acredita, sino que una vez se decide cuál va a ser, pues vela, porque los roles que le asignaron son los que se cumplen esos roles. Ahora bien, una vez que se aprueba una nueva ley, previo a la implementación de la ley, sí se tiene que informar a la Media State, y la Media State hará su visita y hay que pagar una cantidad de dinero, como pueden ver ahí, y los proyectos de ley, pues ustedes saben, sufren enmiendas durante el proceso legislativo, y a veces ni se aprueban, lo que nos ocurrió a los nuestros, ¿verdad? Así que no se puede pretender que cada vez que se aprueba una enmienda, que se entienda que es un cambio sustancial, se tiene que enviar a la Media State para hacerlo. No, ya espera que se apruebe. Cuando ya está aprobada por el Estado, entonces empieza el proceso. Yo traje algunos ejemplos
de cómo eso está ocurriendo actualmente en Estados Unidos. Hay unas instituciones que hicieron este proceso parecido y la Mira State pues entra después que se aprueba la ley, no antes. Bueno, así que estos fueron ejemplos que les presentamos a la Junta de Gobierno para que, de las mismas páginas de la Mira State, ¿verdad? Para que, desmintiendo, ¿verdad? La argumentación que se presentó a la Cámara Legislativa sobre que esto era un peligro, ¿verdad? Nuevamente también hablaba y argumentaron en el documento que fue parecido al documento que ya había sometido Jorge Jado cuando era presidente, pues lo sometió ahora Ferrado y con el presidente de la Junta de Gobierno, y los argumentos que traen nuevamente pues ya se habían rebatido, ¿verdad? ¿Cuál es realmente la acreditación que se hace en los recintos, y ¿verdad? ¿Quién es el principal ejecutivo? Tenemos que tratar de explicarle, porque estamos utilizando esa argumentación para decir que el proyecto pues estaba violando las disposiciones de la Mira State. Tenemos un documento extenso de varias páginas que explica uno por uno las objeciones que levantaron sobre la Mira State y contestando cada una de ellas y dejando saber que este proyecto fortalece la posibilidad de mantener una acreditación, no lo que ellos dicen que es lo contrario. Yo había traído esto, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura organizativa del proyecto 1314, que es el actual? Y quería simplemente decir, como acabo de decir, ¿verdad? Que fortalece el cumplimiento de la OPR con la acreditación. Y entre los señalamientos principales que históricamente ha hecho la Mira State a la unidad de la OPR, gobernanza, intervención político-partidista, ya lo mencioné, y los aspectos fiscales, tanto rendición de asuntos financieros, estados financieros, perdonen, como reducción sustancial del presupuesto que afectan los programas, como hemos visto recientemente con algunos problemas de acreditación. Que la mayoría de los miembros del cuerpo de gobierno de la institución no sean empleados, pues se cumple, porque tenemos 13, 7 y los 6 que son de la universidad, y son 3 profesores, así que se sigue cumpliendo. Solo son 3 miembros de los 13. Y ¿verdad? Fuimos, nuevamente, tenemos, como les dije, tenemos páginas y páginas para ir debatiendo todo lo que se trajo en ese documento de manera explicativa. Así que quisiera pues invitarles a todos ustedes a que apoyen este proyecto que surgió del seno de la comunidad universitaria tras un proceso democrático. Ahorita se me olvidó incluirle, ¿verdad? Decirlo, pero había una lista más a la izquierda de todos los endoses que hemos tenido. Son como 70 endosos de senados académicos, organizaciones estudiantiles, todo tipo de organización universitaria. Buscamos pues lograr restablecer un presupuesto robusto y estable, distintos grados de autonomía, responsabilidad fiscal, rendición de cuentas y libertad académica, y beneficios para Puerto Rico en cuanto a equidad en el acceso a la educación, el impacto socioeconómico en las comunidades que sirven, que es tan importante, y la agilidad para responder a las necesidades del país. Les invito a que lo lean, ¿verdad? Así que aquí le estamos poniendo la página del sistema de la legislatura, donde se puede bajar los proyectos de ley y demás y leerlos, así que para que vean directamente cómo se está allí presentado. Y la comisión pues tiene también un correo electrónico. Les invito a que nos escriban si leen la ley y tienen preguntas, sugerencias, pues estamos a tiempo. Este es el periodo ahora del proceso legislativo, se va a estar dando, y como saben pues vamos a tener estas reuniones con estas personas. Así que con esto voy terminando, vamos a empezar el diálogo, así que gracias a ustedes por haber atendido mi presentación. ¿Pregunta, observación, comentario? Sí, dígame. De lo que usted se acuerde, esas enmiendas que sufrió el proyecto 172 inicialmente, sí, y que eventualmente, obviamente, ese no fue el que se presentó, sí, sino que fue el original, ¿había algo ahí de envergadura que lo diferenciaba del original? Sí, hubo cambios que eran importantes, porque nosotros cuando sometimos el primer proyecto, por ejemplo, algo que era más interno, ¿verdad? Que no necesariamente el resto del pueblo de Puerto Rico entiende, pero si va a haber una transición entre una ley vieja y la nueva, pues hay que tener un periodo de transición. ¿Y cómo se va a trabajar el periodo de transición? Eso no estaba en la ley, tenía que estar en la ley, eso lo trajimos. Hubo una discusión grande con la Comisión de Hacienda sobre cómo debería estar incluido en el proyecto el financiamiento de la universidad, y hubo unos cambios, unas enmiendas que se hicieron, se discutieron y se decidieron incorporarlas. O sea que hubo cosas que eran importantes. Yo creo que también les exhorto, ¿verdad? En ese lugar van a ver el proyecto como está actualmente, pero si escriben a la comisión, le podemos enviar
el informe positivo que hizo la Comisión de Educación y de Hacienda, las dos comisiones, fue un informe positivo conjunto, ambas comisiones diciéndole al Senado en pleno que deberían aprobar. Y en ese informe presentan todos estos diferentes cambios y por qué lo aprobaban. Y yo creo que es muy ilustrativo. Los exhorto a que, si tienen interés, pues también lean el informe positivo. ¿Alguien más? ¿Pregunta? ¿O comentario? ¿Sugerencia? Saludos, buenas tardes. ¿Cuál ha sido la acogida de la Cámara de Representantes para este proyecto nuevo? Porque yo recuerdo, yo fui representante estudiantil de Macao. Anteriormente nosotros tuvimos reunión como parte de la Confederación Estudiantil Nacional, Sí, con los representantes, y ellos tuvieron una buena acogida en ese momento, pero luego después en el Senado fue cuando fue la votación que salió un personaje misteriosamente al baño y no pasó el proyecto. ¿Cómo ha sido entonces con esta Cámara de Representantes la acogida? Sí, pues, gracias por la pregunta. ¿Verdad? En el proceso que estuvimos envueltos, nosotros decidimos ir por la vía del Senado de Puerto Rico inicialmente. Hubo ciertas reuniones con algunos representantes. Ellos sabían que se estaba cocinando algo y demás, pero decidimos que vamos a empezar por el Senado. ¿Verdad? Porque tenemos ciertos apoyos de senadores que ya están, ¿verdad?, apoyando mucho. Hay que decir que el senador independiente Vargas Vidot fue de los que más nos ayudó a iniciar todo. Y bueno, como era el Senado, pues decidimos ir por esa ruta, ¿verdad? Así que nuevamente los representantes hasta ese momento ya estaban envueltos. Todo se dio en el Senado, logramos, como ya les dije, 2 veces se sometió el proyecto de ley 1536 del 332 y pasó el proceso legislativo y tuvimos el apoyo que tuvimos. Ese primer, cuando se radicó a petición nuestra, eran 14 senadores sometiendo, esa es la mayoría del Senado. Si los 14 hubiesen votado el día final, hubiésemos tenido eso aprobado. Pero nuevamente, ¿verdad? Pasó lo que usted ya sabe, ya explicó. Ahora en la Cámara de Representantes, pues no hemos pasado todavía por esta instancia de tener las reuniones con todos los representantes. Así que estamos volviendo a hace como 2 años atrás, cuando en el Senado sí tuvimos la primera reunión inicial, tuvimos reuniones con muchos de ellos, tuvimos muchas reuniones con la comisión y trabajamos el proyecto y se aprobaron enmiendas. Así que ese proyecto se está empezando ahora. Yo espero, ¿verdad? Nuestra esperanza es que este año se dé todo eso. Se den las reuniones, tengamos más apoyo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser, ¿verdad?, la reacción en el pleno de la Cámara? Pues esperamos que sí, que se apruebe, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser esa? ¿Cuál es la visión que tiene el gobernador? En un momento dado el gobernador le preguntaron, él decía, bueno, si ustedes me garantizan que la acreditación universitaria no se va a perder, yo no tengo por qué oponerme, ¿verdad?, de principio a un proyecto que salga y se apruebe, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo cumple cuando se llegue a ese momento. Así que estamos como en términos de la Cámara de Representantes, estamos como en el inicio del proceso. Se ha tardado mucho. El año pasado pues se radicó y no pasó nada, pero ahora pues a partir de diciembre hemos empezado a mover la cosa y nos alegró mucho que la Junta de Gobierno nos concedió esta reunión en diciembre, que pudimos explicarle muchas de estas cosas para tratar de que ellos pues vean, se abran un poquito más a entender los propósitos de esta ley y no se opongan de la manera tan férrea que se han opuesto, y ojalá pues cambie algo su opinión. Si hay vistas públicas, ellos nos han pedido que volvamos a reunirnos con ellos para seguir la discusión, así que quizás pues cambie un poco esa visión. Sí, Jorge, yo conozco el proyecto original. Como dijiste que sufrió cambios en términos del tiempo de transición, ¿qué tiempo de transición se le puso entre un proyecto y otro? Creo que mencionaba como 2 años, no recuerdo exactamente bien, pero sí mencionaba el proceso en sí me acuerdo, era como era que se tenía que trabajar. Obviamente pues esto trae también lo que le mencioné a Mid States, que también es un proceso como de transición, o sea, no podemos de un día al otro ya tenemos una ley se implanta, así que toda esa parte tendría que considerarse. ¿Alguien más? ¿Pregunta? Dígame. Buenas tardes, gracias doctor. Este nuevo proyecto de ley radicado ante la Cámara pues, pretende trastocar la ley número 1 del 66, pero entonces, y la ley número 2 que establece el financiamiento de la universidad, ¿está incluido en este otro proyecto? Pues fíjate, para que sepan, cuando hicimos los primeros 2 proyectos, los que se radicamos en el Senado, en esos primeros 2 proyectos sí incluimos el texto de la ley 2 para que estuviera en la forma del 9.6, pero cuando trabajamos las enmiendas y después ahora lo que sería la versión, pues sería algo así. Fue una discusión que se tuvo allí con la Comisión de Hacienda y demás, de que
incluir la parte de 1% de fórmula y demás, como eso ya está en la ley, todavía no se ha derogado. Lo que pasa es que tenemos una Junta de Control Fiscal que ya está, ¿verdad?, sobre todo eso. Porque eso, si se va a trabajar, pues se trabaja para trabajar esa ley. Y esperamos que no, porque yo creo en esa fórmula. Y entonces que el texto y el lenguaje que se tuviera en la ley esta, pues mencionara lo que era la necesidad de un financiamiento robusto que nos permita cumplir con la misión, y obviamente lo que presenté aquí al principio de la presentación es para decir que lo que tenemos ahora no da, ¿verdad? Así que eso fue un cambio que hubo. O sea, hay una diferencia importante. Gracias por la pregunta. Hay algunos profesores que se sintieron bastante identificados cuando tú dijiste que teníamos algunos profesores de 20 años sin plaza y que han estado más de casi la mitad de su vida acá. Y hay una profesora allá que dijo yo. Entonces, es una barbaridad. Para mí eso es un asunto de violación de derechos humanos. O sea, es una barbaridad que tengamos colegas que no puedan, ¿verdad?, prácticamente vivir siendo profesores de la universidad y tengan que tratar de ir a diferentes universidades, recintos, para tratar de conseguir suficiente salario para vivir. Así que es una barbaridad. Y evaluando año tras año. Claro, y excelentes profesores, ¿verdad? Así que no estamos hablando de alguien que no pueda entender su labor. ¿Alguien más? ¿Le gusta? Señores, Mira, por allá, por acá. Un diálogo. Y dos manos alzadas. Buenas tardes, doctor, bienvenido. ¿Cómo no? Gracias. Para hacer la propuesta de la reforma universitaria, utilizaron ideas de universidades que están usando este modelo ahora mismo, si conocen algunas y cómo le ha rendido el fruto, ha sido positivo, cómo han trabajado. Fíjense, nosotros hicimos, ¿verdad?, como teníamos estas reuniones cada 2 semanas, eran reuniones de, 8 horas, una cosa extraordinaria, y nos dividimos en diferentes comités, y, o sea, se estudiaron modelos de universidades de Estados Unidos, de Europa, de América Latina. O sea, fue un estudio exhaustivo. No creo que podamos decir que hay una que tenga lo mismo que tenemos nosotros, pero trabajamos con algo que entendemos que para nuestra Universidad de Puerto Rico es lo que es importante, es lo que hace falta. Sí, gracias por la pregunta. Para allá creo que había... Sí, buenas tardes. Quisiera saber, o sea, cuánta receptividad existe de parte de las entidades que van a manejar este proyecto para que haya un consenso, que se pueda aprobar algo que sea bueno para la universidad. Sí, yo diría que estamos en un periodo de una situación un poco diferente de la que tuvimos con el proyecto 172, ¿verdad? Porque ese proyecto de Senado, como ustedes vieron ahí, fue radicado por 14 senadores. O sea que ya habíamos adelantado un paso porque nos habíamos reunido con ellos y habíamos explicado el proyecto y tuvimos 14 senadores que radicaron. Yo no pensaría, ¿verdad?, en el proceso legislativo, a menos que ocurriera algo demasiado diferente de cambio o algo así, pues los 14 iban a aprobarlo y se iba a aprobar. Esta vez no. Fue radicado por una sola persona, el presidente de la Cámara, y estamos ahora pues empezando ahora a tenernos que hacer las reuniones con todos los demás representantes. Así que en ese sentido, no quiere decir que no vamos a tener su apoyo, ¿verdad? Pero en términos de trabajo, pues vamos a tener que pasar por este proceso y esperamos que, igual que como lo hicimos con el Senado, que lo logramos antes de que se radicara por nuestra petición, 14 lo apoyaran, porque esta vez, pues, poco a poco, tenemos ese apoyo a través del proceso legislativo. Así que es una situación un poco diferente de la anterior, pero confiamos que sí que se logre obtener ese apoyo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que han participado acá en la discusión. Normalmente cuando estamos en el diálogo de los jueves, luego de terminar aquí la discusión, pasamos a un cuartito ahí donde tenemos otra discusión. Quería quizás aprovechar que sé que se está presentando por Facebook Live. Si cualquier otra persona de cualquier otro recinto o de cualquier otra organización en Puerto Rico tiene interés de que hablemos con ellos sobre este proyecto de la universitaria, que nos inviten. Tienen ahí, ¿verdad?, la dirección de correo electrónico y estaríamos más que agradecidos de llevarle esta información para que nos apoyen y logremos un consenso a nivel nacional de la importancia que tiene una reforma universitaria, como dije en el título, ¿verdad?, para el futuro de la UPR y de Puerto Rico. Así que gracias a ustedes nuevamente por asistir a la actividad. Gracias a ustedes y gracias a todos.